No es que vamos a hacer una constituyente nada más para los que quieren la constituyente. La constitución tiene que ser de todos, para todos y con todos, como en su momento Abraham Lincoln definió lo que se entendía por democracia. Usted no puede tener una constitución para un grupo, usted no puede tener una constitución para un grupito o para una élite, ni mucho menos una constitución autoritaria o una constitución que promueve la plutocracia, para que no haya los abusos que hoy se perpetran, como le decía hace un momento atrás, nada más poniéndole dos ejemplos de dos más grandes perpetradores de las violaciones de los derechos de la población, que son en la actualidad el Contralor y el Procurador, y mientras ellos estén ahí, aquí no puede haber sosiego ni tranquilidad, y van a promover... Un gran momento para comenzar nuestra conversación de los viernes con el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, abogado, constitucionalista. Doctor Bernal, buen día, espero que se encuentre muy bien. Sí, muy buen día. Muchas gracias. ¿Cómo está usted, don Guillermo Ruiz, y distinguida audiencia y su equipo también? Bien, bien, doctor, bien. Ya no sé ni por dónde comenzar porque los temas se suceden rápidamente en este país. El presidente de la República hizo una referencia al tema constitucional, que muchos han estado diciendo que, bueno, que se ha ido abandonando, como pasó en el gobierno anterior y el anterior. Yo mismo recuerdo haber entrevistado en radio a Laurentino Cortizo y me habló 10 minutos de lo importante que era una reforma constitucional, y mira lo que pasó. El propio Juan Carlos Varela lo dijo un montón de veces cuando se enfrentó a Ricardo Martinelli, y mire lo que pasó. Y me da la impresión de que ahora sí vamos en serio, porque la parte que yo no conocía era la necesidad de una educación previa para llegar a una constituyente. De eso creo que no se había hablado nunca. Sí, muy buenos días. Mire, yo creo que hay una diferencia abismal, y está de más decirlo, entre el señor Varela y el señor Mulino en muchísimas cosas. Pero en un tema como este, yo creo que hay más allá de un compromiso de parte del presidente Mulino, hay una convicción de la necesidad de que nosotros nos demos una nueva constitución, lo cual sería un legado para las presentes y futuras generaciones, y que además pues el país entraría con un instrumento que modernizaría sus instituciones y un sinnúmero de relaciones jurídicos, sociales, económicas y demás, en la medida en que nosotros, como no he dejado de señalarlo, nos hemos ido quedando atrás y atrás, y aquí no se ha hecho el menor esfuerzo por parte de la partidocracia que ha gobernado para dar nosotros esa actualización necesaria. Entonces, en cuanto a la alfabetización, si bien tiene usted razón de que había mencionado de esa manera, porque aquí lo que no hemos querido de una u otra forma entender los unos y los otros es la importancia que tiene la educación para una sociedad. Pero la educación no solamente para los aspectos, diríamos nosotros, cognitivos, profesionales, etcétera, sino sobre todo los conocimientos necesarios en cuanto a sus derechos y garantías. Y como lo que se quiere es una constitución que sea fundamentalmente garantista de los derechos de orden social, económico, político, cultural, etcétera, de todos los derechos que ha conquistado poco a poco la humanidad, entonces es necesario ese periodo de alfabetización que, Guillermo, no se va a agotar en una primera fase, es decir, no es solamente hasta lo que se va a proponer que sean de 9 o más meses de alfabetización antes de entrar a todo lo que significa la elección de constituyente, que no tiene nada que ver con una elección de diputados ni nada que se le parezca, pero después que ya se discuta debidamente, etcétera, se debata, se apruebe por parte de esos constituyentes una nueva constitución, considero que debemos entrar en lo que podemos llamar una segunda fase, es decir, dar a conocer la nueva Carta Magna, el nuevo contrato social, de tal manera que la población se familiarice ya con conocimientos básicos previos del papel que le corresponderá jugar como cohesionadora, integradora, promotora de una sociedad moderna a la Constitución. Y eso no se puede lograr si la Constitución nada más es conocida como se acostumbra aquí. La gente cree que la Constitución es un tema de abogados. Dios nos libre que así sea. La Constitución tiene que ser sobre todo un tema ciudadano, de todos ciudadanos, de cualquier profesión. Y la idea es que como ciudadanos poco a poco, en lugar de espectadores, nos vayamos involucrando en las instituciones, en los órganos del Estado, en el papel que le corresponde jugar, como ya lo tienen en otros estados, el poder ciudadano. Porque siendo el poder ciudadano, Guillermo,
el que le da poder a los otros órganos del Estado, es inconcebible que el poder ciudadano no esté contemplado ni siquiera en la Carta Fundamental, que está llamada a ser una constitución. Así que debemos tratar de participar todos, como le decía yo a usted en el último programa. Esta es una tarea de todos y tenemos que ir poco a poco viendo a ver cómo vamos armando el tejido. Primero, como bien hemos señalado y el presidente así lo ha ratificado en su conferencia del jueves, de que vamos a ir poco a poco en la medida en que el país se vaya nutriendo de información, educación, etcétera, en lo relativo a lo que es no solamente la Constitución, sino también la constituyente, porque se ha sembrado mucha confusión. Hay por ahí algunos que hablan de que la constituyente es un golpe de Estado, pero como yo siempre he sostenido, la ignorancia en Panamá es más que atrevida, es osada. Entonces, cuando las personas que así se expresan, no se están dando cuenta el alto grado de ignorancia que están demostrando, porque están desconociendo un acto que tiene más de 200 años de haber nacido y que se ha ido desarrollando, creciendo, se ha ido, diríamos nosotros, enraizando en la mayoría de las sociedades modernas, ya sean de África, de Asia, de Europa o de América, la constituyente que, diríamos nosotros, tuvo sus primeros orígenes empíricos en la Constitución de Estados Unidos, con la Declaración de Virginia en 1776 primero, que dio inicio a ese largo proceso de casi 11 años que pasaron los estadounidenses discutiendo su Constitución. Luego vino la Revolución Francesa, que trajo los aportes teóricos de la Abad de Sieyès, y de entonces para acá, pues, la cantidad de autores que han contribuido, y aquí mismo en Panamá, no podemos nosotros dejar de nutrirnos en ese periodo de alfabetización de lo que han hecho ciudadanos probos en este país con anterioridad, Moscote, Chiari, Alfaro, Valdés, Velarde, etcétera. Son muchos, y más cercanos a nosotros, un número plural de académicos que, a pesar de las dificultades que existen en la Universidad de Panamá, sobre todo, han contribuido con sus escritos, con sus estudios, con sus investigaciones, con sus libros, y muchos egresados hoy de la Universidad de Panamá y de otras universidades han también hecho tesis. Cuando se hacían tesis, ya no se hacen tesis, pero cuando se hacían tesis en la biblioteca de la universidad, de la Facultad de Derecho, hay trabajos muy serios de la materia. Entonces, la idea es ver cómo se propaga, y todos debemos participar en ese proceso de alfabetización. Así como si usted enseña a leer a alguien, a leer y a escribir, usted está teniendo una contribución absoluta en la educación de esa persona. Pues acá, si cada ciudadano se interesa en conocer sus derechos, sus garantías y los aspectos básicos de una constitución o de una constituyente, y se le enseña o se le inculca a otro, pues vamos avanzando, sin prisa, pero sin pausa, como lo recordó ayer también el señor presidente de la República. Bueno, yo escuchaba al presidente hablar de que él quería ser recordado por el reformador del país. Lo puede hacer, tiene todas las herramientas, y la situación del país se presta también. Es que yo creo que no podemos caer más bajo como nos negaron los últimos gobiernos, y este es el momento para acometer el tema. Lo que yo sí estoy claro es que si algo se logró con el tema del canal para los que estaban en el no y los que estábamos en el sí, que por cierto tengo que reconocerle que buena parte de los argumentos que usted tenía se han cumplido, o sea que tenía razón, era de que hubo un proceso de educación, se permitió un proceso de educación por delante y no se impuso, que es lo que terminó pasando, por ejemplo, en Chile, que conozco muy bien, que con el apuro terminaron haciendo 2 ejercicios de referéndum y los 2 fracasaron, porque es que hay que ponerse de acuerdo antes de acometer la tarea, no mientras que se está haciendo. Efectivamente, lo que no queremos nosotros es cometer errores ni tampoco precipitarnos en hacer algo, aunque ya hay algunas voces agoreras que cuales abejas africanas han salido a decir que si no se votan, despiden a los magistrados, a los diputados, ya no es constituyente. O sea, es una ignorancia también preconcebida y con dolo y alevosía. Fíjese, errores que no debemos cometer. Algunos, por ejemplo, que se cometieron en la constituyente del 45, que los constituyentes decidieron quedarse. Después de terminada su labor de hacer la constitución, se convirtieron en órgano legislativo. Eso no puede ser. Por eso es que previamente a la elección de los constituyentes hay que poner las reglas del juego. Esto no es un juego que vamos a jugar en base a la improvisación. Estamos en el siglo XXI.
Es decir, por ejemplo, hay que establecer previa discusión, debate, diálogo, conversación, cuáles van a ser los requisitos para ser y quiénes no pueden ser constituyentes, porque aquí tiene que haber una sanción moral mínima, ética, frente a aquellos que han corroído, destruido nuestras instituciones. Entonces tampoco podemos nosotros llevarnos a inocular el cáncer en una asamblea constituyente de quienes son portadores de algo que en materia constitucional es peor que el SIDA, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los ciudadanos que ser extremadamente cuidadosos y separar el grano de la paja. De igual manera, como la constituyente es también un acto político, tiene que haber algún tipo de acuerdo, de concertación, como se hizo, por ejemplo, en España. Luego de la muerte de Franco, cayó la dictadura, España hizo lo que se conoce como el Pacto de la Moncloa. Yo tuve la oportunidad de asistir a un seminario dictado en Santa Cruz de Bolivia hace algunos años atrás por una serie de funcionarios españoles que histórica, cívica, constitucionalmente narraron cómo había sido su proceso. Son procesos de los cuales tenemos que aprender. Se hizo un pacto. Todas las fuerzas políticas y sociales de la España de entonces, con excepción de los sectores terroristas, acordaron los puntos comunes mínimos para irse hacia una constituyente y así lo hicieron. Nosotros también tenemos que hacer un pacto, ¿verdad? Que conlleve el acuerdo de que tenemos que caminar hacia una nueva constitución, sí, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? El cuándo ya más o menos se ha adelantado de que esto no va a ser un rastaplan, porque no estamos para eso. Entonces de ahí la importancia trascendental, tanto cualitativa como cuantitativa, que adquiere ese periodo o proceso de alfabetización constitucional en que nadie se debe negar a participar, cualquiera que sea su posición social, económica, política, confesional o educativa. Ahí tiene que participar Raimundo y todo el mundo. Y es que no es el primer ejercicio. Claro, todos tenemos que participar en la alfabetización. No es el primer ejercicio, perdón. Sí, a eso iba a repetir, que todos estamos en la obligación, el compromiso de desarrollar una voluntad al servicio de la patria. Porque también tenemos que rescatar, Guillermo, los valores patrios, que aquí han sido pisoteados. Aquí se ha humillado a la población por simple y llanamente respetar la bandera o querer al país. Entonces nosotros tenemos que regresar a inculcar ese amor por la tierra que nos vio nacer y fortalecer también nuestra identidad nacional que ha sido ultrajada por los últimos gobiernos de una manera descomedida y despiadada. Y lo sigue siendo en las actuaciones de gente como el Contralor o el Procurador, que violan los derechos de los ciudadanos a que se haga justicia frente al saqueo que la empresa criminal conjunta perpetró. Por eso es que esa clase de gente, ¿verdad?, no se le puede permitir ni siquiera que se postulen. Tenemos que ser bien claros en esta cosa, por lo menos ese es mi pensar. No necesariamente tiene que ser el del resto de los que estamos bajo este mismo cielo, pero sí tenemos que ir poniéndonos de acuerdo en muchísimas cosas y por eso ese periodo para no imponer, porque sería muy fácil llegar y decir, bueno, aquí está la Constitución y va para adelante. Que ya pasó. Ese autoritarismo. Que ya pasó y ahora lo pasó, ¿no? Déjeme irme a la pausa y cuando regreso quiero seguir hablando del tema porque hay un buen par de cosas que me acabo de recordar y yo creo que este es un buen momento, digamos que para dar el pistoletazo de salida, para desde aquí, que esto lo escucha mucha gente y lo ve mucha gente después en YouTube, dejar claro cómo va, por dónde va la cosa, ¿no? Estamos con el doctor Miguel Antonio Bernal, aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Regresamos con el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, abogado, constitucionalista, y hablando precisamente de la tarea que le ha encomendado el presidente de la República. Aquí ha habido un montón de ejercicios, el que se hizo en los años 90, que fue un ejercicio que ni siquiera el gobierno se puso de acuerdo, nada más que hay que ver que el propio gobierno le sacó la tabla a la democracia cristiana y eso terminó mal y con un rechazo rotundo de la población. Después Pérez Valladares trató de hacer una reforma igualita, nada más que le puso la reelección y eso acabó también con el ejercicio. Yo recuerdo que Ricardo Martinelli le pidió a un grupo de personas que redactara algo y cuando lo leyó casi se lo avienta en la cabeza y de ahí en adelante lo único que ha habido son promesas, que ya lo discutimos. Pero me da la impresión de que ante la falta de educación y de reconocimiento de la historia pasada, estos ejercicios nacieron muertos. O sea, no tenían ninguna posibilidad
porque la población no estaba empapada del problema. Es que aquí hay que entender el problema primero. La gente quiere inventarse una constitución sin entender por qué y cuál es el verdadero problema. Una Corte Suprema de Justicia donde el presidente tiene la potestad de poner a quien le da la gana de magistrado, y que ese magistrado muchas veces tiene que pensar en su futuro siendo magistrado. Los jueces, tres cuartos de lo mismo, jueces de paz, es una cosa espantosa. La facilidad con la que aquí se crean autoridades, ministerios y una serie de entidades que cada vez que yo necesito nombrar 30.000 personas, bueno, créame 2 autoridades y mételos ahí. Aquí hay autoridad del pescadito, del pulpo, del pececito verde. Una serie de entidades. El agua tiene 4 entidades. ¿Por qué? Porque es fácil. La Constitución le permite a uno darle para adelante. Tú crea. Bueno, la propia Universidad de Panamá. Yo estoy convencido de que su ley hay que cambiarla, pero está protegida. Entonces, si se refunda el país, creo que vamos a hacer un gran bien al futuro de los panameños. Si eso no se hace ahora, no lo va a hacer nadie, porque ahora es que me da la impresión de que hay voluntad de hacerlo bien. Yo soy un convencido, Guillermo Ruiz, de que la participación ciudadana es la arteria principal de esta alfabetización. Sin participación ciudadana, los cambios que hay que hacer no se van a poder dar. Y también parto de la base de que es preferible discutir un problema sin resolverlo que pretender resolverlo sin discutirlo. Entonces yo creo que ha llegado la hora de un gran debate, una gran conversación nacional dentro de este inicio con la alfabetización, en la cual, si me lo permite usted, y sin subestimar ni mucho menos menospreciar ninguna otra categoría de profesión en nuestro país, a los educadores les toca jugar un papel fundamental, porque ellos están en el aula con los niños. A los niños también hay que educarlos en todo lo que se refiere a lo que será o debe ser el gobierno del país, sus instituciones, en la secundaria, en la universidad. Yo creo que todo aquel que es educador en cualquier rincón del país debe ya empezar a educarse para educar mejor en estos temas. Y de igual manera todas las profesiones, ingenieros, químicos, laboratoristas, médicos, en fin, toda la gama de profesiones que nosotros tenemos. Y es mi propósito, y este sábado tendremos una reunión para tal fin, entre otras cosas, de que la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, que reagrupa a 38 gremios y asociaciones del país y que tiene por disposición de su Asamblea General el defender la necesidad de un proceso constituyente originario, logremos que empecemos por estas asociaciones a abocarnos a esta tarea que no es fácil, que va a encontrar resistencia, que va a encontrar obstáculos, que les van a poner todo tipo de trabas, porque aquí ha habido mutati mutandi, como dicen los abogados, diríamos nosotros, una corriente a lo largo de muchas décadas de que no quiere que la gente se instruya. Ya Méndez Pereira en su momento, cuando luchaba por crear la Universidad de Panamá, así lo hacía saber. No fue fácil la creación de la universidad por allá por la década del 30. Tuvo que llegar don Armodio Arias y como presidente fundar la Universidad de Panamá y con Octavio Méndez Pereira como rector. Hoy la Universidad de Panamá no es ni sombra ni acomete las principales tareas cívicas que le corresponde. Pero bueno, esa es una cuestión que tenemos que arreglar y como usted muy bien señala, la Universidad de Panamá es una de las que tiene más urgencia de actualizar sus estructuras normativas, porque solo con el permitir la reelección de decanos, vicedecanos, directores de centros regionales, subdirectores y rectores, se está haciendo un harakiri que es la que la tiene allá en la catacumba de las listas de universidades del mundo entero. O sea, muchas cosas que tenemos que mejorar en nuestro país, pero yo creo que tenemos que empezar a sembrar esperanza, optimismo, voluntad, sin dejar de disentir, de debatir. No tenemos que estar de acuerdo, pero lo importante es la participación. Y yo creo que hay que hacer un llamado a la participación de todos. Sobre todo, le repito lo que le decía en días pasados. Si bien las redes tienen una función social a desarrollar en un acto de esta naturaleza, también los medios, a pesar de que ya hay medios que se han declarado abierta y descaradamente anticonstituyentes por razones pues de intereses particulares, pero bueno, eso también forman parte de nuestra sociedad. No es que vamos a hacer una constituyente nada más para los que quieren la constituyente. La constitución tiene que ser de todos, para todos y con todos, como en su momento Abraham Lincoln definió lo que se entendía por democracia. Usted no puede tener una constitución para un grupo,
Usted no pone una constitución para un grupito o para una élite, ni mucho menos una constitución autoritaria o una constitución que promueve la plutocracia. Esas cosas, yo soy de opinión que tienen que cambiar, y por eso hablamos claramente de la necesidad de una alfabetización, y como ayer lo recordó el señor presidente, para aquellos testarudos que todavía andan con la cantaleta, la paralela no es constituyente, La constituyente es una sin apellido. Aquí hemos tenido que hablar de originario confundiendo lo que sí es originario, que es el proceso constituyente, el poder constituyente, porque es el que origina constitución. Pero ahí vamos a ir, sin duda alguna, con algunos sobresaltos, porque acuérdense que todo esto se va a desarrollar no en el limbo, sino dentro de una sociedad que está presentando o arrastrando una serie de problemas que necesitan ser resueltos también, pero que no deben ser un impedimento para que nosotros avancemos en la adquisición del conocimiento. Yo no creo que pueda existir en Panamá alguien que se niegue a que la gente conozca cada vez más, sobre todo aspectos como este de sus derechos, y que es lo mejor que nos puede pasar si nosotros llegamos a una nueva constitución con una población informada, con una población instruida, con una población motivada y con una población digna, dueña y sabedora de sus derechos, para que no se los pisoteen, para que no haya los abusos que hoy se perpetran, como le decía hace un momento atrás, nada más poniéndole dos ejemplos, dos más grandes perpetradores de las violaciones de los derechos de la población, que son en la actualidad el Contralor y el Procurador, y mientras ellos estén ahí, aquí no puede haber sosiego ni tranquilidad, y van a promover desastres sociales o erupciones sociales únicamente por andar con la injusticia en la mano y con la robadera y el ganterismo que el Contralor ha montado en esa dependencia del Estado. Y otra cosa que me parece importante, doctor, bueno, lo hablamos hace un momento, acotar, porque conversando con gente me dice, bueno, lo que pasa es que cuando tú abres ese tema de la constituyente, ahí puede entrar todo. Hay gente que dice, bueno, es que aquí van a tratar de volver al ejército. Y fíjense que durante el periodo pasado, aquí aparecieron dos empresas, que creo que usted también se enteró. Una especialista en temas de armamento y de temas de submarinos nucleares, que andaba por aquí. Y también otra que también era especialista también en armamento bélico pesado de infantería. Y se establecieron aquí, y esta gente que hace en Panamá. Y estaban ahí dando vueltas. ¿Por qué? Porque son empresas que olfatean el tema de los corruptos. ¿Quién es permeable? Entonces, claro, meto mis 4 o 5 constituyentes en el proceso, y ahí que vean la cosa, ¿no? ¿Cómo hacer para blindar el proceso que no quede permeable a la constitución de estas empresas inescrupulosas, sobre todo extranjeras, que van a tratar de incidir en muchos de los aspectos de la constituyente? Sí, es una interrogante válida y que no podemos descuidar. Mire, casualmente ahí es donde entra y forma parte esa alfabetización constitucional, porque si la gente se va educando, instruyendo, va a dejar a un lado mucho de ingenuidad y va a ponerle freno a mucha demagogia e engaño que se da en toda sociedad. En segundo lugar, yo creo que una de las cosas que podríamos hacer es, como le decía hace un momento atrás, crear los requisitos o prerequisitos para quienes van a ser constituyentes, pero también podemos nosotros buscar referencias. Por ejemplo, si se hace la elección, vamos a ponerlo así, se tiene que preparar un anteproyecto de constitución. Ese anteproyecto de constitución habría que divulgarlo antes que se elijan los constituyentes, que son los que lo van a discutir, debatir, etcétera. Y entonces se podría, y esto en borrador, es que en las elecciones sea por lista, es decir, no van a participar solo los partidos políticos, tiene que participar toda la sociedad. Entonces, supongamos pues que hay una lista en la cual se reagrupan los sectores de los educadores, o se reagrupan los farmacéuticos con los de la salud, etcétera, y que la gente, cuando vaya a votar en ese periodo previo a la elección, sepa exactamente qué cosas van a plantear o a defender los que van en una lista X, Y o Z, no como en estas elecciones. Por eso le digo que la constituyente no tiene nada que ver con un tema electoral, porque en un tema electoral, como ha ocurrido, los precandidatos o candidatos prometen el oro y el moro, y a la hora llegan a hacer lo que están haciendo aquí en el órgano legislativo. Acá no. Por eso es que el proceso
constituyente originario, en su fase de alfabetización, tiene que contar con la participación de todo aquel que pueda aportar a que nos instruyamos. A todos nos queda mucho por aprender, hasta los que tenemos una, diríamos así, entre comillas, especialidad en temas constitucionales. Tenemos que estar aprendiendo todos los días y bebiendo del sentir. Por eso es que se abrió ese pequeño correo que usted tuvo a bien divulgar también de sugerencias con S mayúscula al principio, cdcpa@gmail, donde están llegando, créame, que estoy sorprendido la cantidad de sugerencias que están llegando, de gente diciendo lo que quiere, lo que no quiere, y eso es lo que hay que motivar cada vez más, que la gente se exprese, que la gente dé a conocer de una manera u otra. Se está tratando de dar respuesta a todos los correos, no es que se están echando un saco roto como ocurrió aquí con el famoso pacto del Bicentenario, que no sirvió para nada, sino para mantener una serie de burócratas con salarios de 6.000, 8.000 y 10.000 balboas, y no aportaron absolutamente nada. Tenemos que nutrirnos también, como usted lo mencionaba un tiempo atrás, de aquellos borradores de proyectos de constitución que en su momento fueron hechos. O sea, tenemos que recurrir a la utilización de todo lo que sea posible, conocer de las últimas constituciones que se han dado, por ejemplo, en nuestro continente, y como usted bien lo acotaba, estudiar entre todos los errores que se cometieron, por ejemplo, en el proceso constituyente en Chile, que lo llevó al no poder salir de una constitución abominable como es la constitución pinochetista. O sea, yo reconozco, y usted lo sabe mejor que yo, porque usted lo ha dicho y otros también, que esto no va a ser fácil, esto no va a ser coser y cantar, ¿eh? Tenemos que estar claros en eso. La animadversión de ciertos sectores a cualquier cambio, o sea, por ejemplo, hasta la gente que niega que hay un cambio climático, hombre, aquí también hay mucha gente que dicen que están felices con esta constitución, que no quiere que se la toquen. Entonces, ya empezaron algunos a salir por ahí a decir, sí, hace falta una nueva constitución, pero hay temas que no deben ser tocados. Pero espérate un momentito, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo que tú me vas a poner la carreta delante de los bueyes y le vas a decir a la gente, vamos a ver, si hay cosas que se decide que sigan, pues seguirán, pero si hay cosas que se deciden que no sigan, no tienen por qué seguir, porque no puede llegar con un mazo en la mano, arropándote en una organización cualquiera, a decir, esto no se puede tocar. No. Entonces ya no estamos debatiendo, sino que estamos nuevamente imponiendo, que es a lo que le andamos huyendo. Claro, porque si hay un consenso en el país de cambiar cualquier tema, es un consenso del país. Porque le vamos a decir, no, eso no se toca. Entonces, ¿para qué me preguntas? No tiene sentido. Exactamente. Exactamente. Yo creo que tenemos que abrir las mentes, ¿no? Abrir los poros, abrir todos los ojos, todo, o sea, abrirnos a una gran conversación nacional que hace rato que no la tenemos. Y yo recuerdo, doctor Bernal, que el PRD abandonó a su propio presidente Martín Torrijos en la divulgación del tema del canal. Él terminó dependiendo de Independientes y de los aliados. Pero el PRD lo abandonó. Entonces yo siento que eso puede pasar ahora con los partidos políticos, que nunca, hasta el día de hoy, salvo cuando les interesó reelegirse como Pérez Valladares, nunca hicieron un proceso interno para definir cómo vamos a cambiar esa constitución. Nunca. Y yo creo que ese proceso ya el financiamiento está en el 30% de la formación política que tienen que dar los partidos políticos. Yo creo que de ahí debe salir el dinero para pagar precisamente esa fase de educación que hay que tener. Porque ya que ellos lo utilizan para cuestiones misteriosas que nadie conoce, porque eso se tiene que tomar en formación política, bueno, que se use en formación política, que es el tema constituyente. Esa es una muy buena sugerencia y que la voy a tomar en cuenta para seguirla divulgando, porque, bueno, usted sabe que vamos a hablar como siempre hablamos aquí con usted, claro y pelado. Para nadie es un secreto que la constituyente tiene adversarios, enemigos, hay de todo para con ella. Pero si hay 3 sujetos que son archienemigos de la constituyente en este país, son los señores del Tribunal Electoral. Ellos son aliados, cómplices y amigos de la partidocracia que no han aportado nada a este país. Yo creo que sí. Hay cosas que tienen que cambiar, son los partidos mismos que tienen que empezar a cambiar su comportamiento, su actitud. Miren lo que están haciendo en la Asamblea. Es de espanto. Entonces, el cambio constitucional debe llevar previamente el cambio también que tenemos que generar nosotros
para que las cosas cambien. Uno no puede cambiar lo que no conoce. Por eso es que también dentro de este proceso de alfabetización, aunque pueda parecer contradictorio, hay que divulgar la actual constitución militarista impuesta para que la gente vea, ¿verdad?, por qué hay que cambiarla, ¿no? Porque mucha gente, la mayoría de los panameños no conocen ni siquiera a este bodrio jurídico que ya tiene 52 años de estar acabando con este país. Es que los tribunales electorales son un retroceso en el tema democrático. Yo recuerdo en Chile, creo que fue el presidente Lagos cuando ganó en segunda vuelta con menos del 1%. Y un minuto después que el ministro del Interior del gobierno en ejercicio dijo que había ganado el candidato del gobierno, el opositor fue a la sede de campaña del otro a felicitar porque tenía la certeza de que había perdido. Entonces, si nosotros logramos establecer, porque, oiga, no necesitamos un tribunal electoral cuyo un magistrado viene del Molirena, sí se puede, y después bajó de la mano de Varela cuando lo proclamó. El otro viene de Cambio Democrático, no me acuerdo. Y el otro directamente del PRD, que era alcalde. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tenerlo en el gobierno que tenerlo en un tribunal electoral haciendo de imparcial? Cuando todos sabemos que no son. Todos lo sabemos. Entonces, ese es uno de los temas que también tiene que ser debatido, porque hay países que viven felices sin tribunales electorales. Felices. Mire, por ejemplo, y hablo de lo que conozco un poquito, Francia, que es uno de los países del mundo donde más elecciones hay, porque Francia tiene 36.000 comunas, es decir, 36.000 municipios, ¿verdad? Así que en Francia hay elecciones de municipales, senatoriales, legislativas, presidenciales, regionales, o sea, es un mundo de elecciones. Allá no hay tribunal electoral ni nada que se le parezca. ¿Ah? Sí, ya le digo, en Chile el ministro del Interior y en todas partes. Mire, ese edificio del Tribunal Electoral, perfectamente se puede mudar al Ministerio de Gobierno y convertir cedulación en una dirección del Ministerio de Gobierno y nos ahorramos esa plata. Y a los magistrados, a jubilarlos a los 3 y a toda su burocracia, porque usted sabe que cada uno tiene su cuota de nombramiento allá adentro. Bueno, eso se acaba y ahí comenzamos a ahorrar plata. Es que la gente no se ha dado cuenta. Y que el Ministerio de Gobierno sea el que maneje el tema de las elecciones. Simultáneamente, el tema de la reingeniería del Estado conlleva la revisión de una serie de, yo no las llamaría instituciones, pero de dependencias que tienen un multado número de empleados o de servidores públicos, pero el problema no es tanto la cantidad, sino que falta una mayor profesionalización, siendo este país nuestro uno de los países de América Latina que más profesionales tiene, pero no son tomados en cuenta porque en todas estas dependencias estatales lo que predomina es el clientelismo, y eso entonces afecta mucho a la sociedad, porque la sociedad no le puede dar la espalda a la gente que se ha quemado las pestañas o que ha logrado obtener un título, que tiene un conocimiento, y se les mantiene marginal. O sea, el número de desempleados, de profesionales en Panamá es espantoso. Ahora mismo, bueno, ahí tiene usted no sé, casi más de 1 millar de jóvenes que han estudiado Derecho bajo la creencia de que una vez graduados le daban su diploma y visitar, se llama eso, su idoneidad, y ahora resulta que no pueden solicitar su idoneidad porque han puesto ese examen de barra extremadamente súper mal organizado, y que lo está brindando una dependencia que no es académica, porque aquí estamos mezclando las peras con las manzanas. Las dos son frutas, pero no es lo mismo. Usted no puede poner una Corte Suprema a actuar como ente académico. Entonces le hemos desplazado una tarea que le corresponde en todo caso a la universidad, no a una dependencia de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí están esos muchachos con un diploma en la mano, no pueden ejercer. ¿Y qué sabe qué está pasando, don Guillermo? Que muchos han empezado a caer en los brazos de la corrupción, porque empiezan a actuar como abogados idóneos sin serlo, se consiguen a alguien que le firme. Entonces, un trámite que la ley de abogados dice que cuesta $250, ellos te lo están haciendo por 25 para poder recuperarse de que no pueden trabajar y no pueden hacer más de 4 cosas, porque una caterva de burócratas se les ha ocurrido meter un examen absolutamente absurdo
y no académico y que no tiene nada que ver con el pensum ni la formación, aparte que se está violando el artículo de la Constitución que señala que no puede haber retroactividad de la ley. Y esta fue una ley que salió cuando ya había gente que había entrado a la universidad, estaba en primero, segundo, tercero, cuarto año, y en el camino le han cambiado las reglas del juego. Y ahí está el recurso de inconstitucionalidad engavetado, ¿verdad? Entonces, que ni para allá ni para acá, como se dice, ni chicha ni limonada, y se está copando, digamos, la paciencia de un sinnúmero de jóvenes, y a pesar pues de la indiferencia que hay de parte de la sociedad frente a problemas como este. Por eso es que es bueno, volviendo al tema, lo de la alfabetización. Yo creo que esto es básico y ahí se va, insisto mucho y ayúdeme a que todos tenemos que participar por encima de nuestras diferencias, divergencias, choque de opiniones, juicios, etcétera. Tenemos que aportar porque el país necesita una verdadera alfabetización, que en mi modesta opinión no es solo constitucional, pero por lo pronto yo me aboco a lo que se me ha encomendado, ¿verdad? Una alfabetización constitucional. Bueno, ya le conseguí la plata, doctor Bernal, ahí la tiene, porque ¿qué van a hacer estos micropartidos ahora que quedaron con ese montón de plata que les quedó, dije, para formación? ¿A quién van a formar si no tienen ni gente? Entonces mejor que se utilice para que la ciudadanía pueda disponer de eso para educación en el tema constitucional. Excelente idea, que yo sé que no va a ser del agrado de los tres señores que están allá, pero eso no impide que se discuta, se debate, se divulgue y que la gente diga sí, no. No estoy diciendo que usen todo, no estoy diciendo que usen todo, porque yo sé que ellos necesitan nombrarse y esas cosas, pues se nombran a sí mismos en como $6,000, $7,000 en los partidos ahí. El 30% de formación, 4 años del 30% de formación y que se queden con el último año. Ya, ahí está. ¿Y ahí cuántos millones hay? Como $40 millones. Bueno, le voy a agradecer que haga llegar a sugerencias con S mayúscula al principio, C de Coco, D de democracia, C de Coco, PA, @gmail.com, su sugerencia para que circule y para que sea tomada en cuenta por todos los que de manera directa o indirecta están llamados a participar en este proceso constituyente que para mí ya empezó. O sea, todavía oficialmente pues el presidente de la República no ha salido a dictar el decreto ejecutivo como él lo mencionó ayer en base al artículo 2, pero en el momento en que ya el tema empieza a abordarse en las conversaciones, en las opiniones, en las radios, etcétera, ya sabemos que hay un par de periódicos que primero mueren antes de comentar sobre el tema, pero bueno, y las televisoras mejor ni les digo, pero bueno, ese es el problema de ellos. Más temprano que tarde tendrán que sumarse, porque yo tengo un convencimiento. El pueblo panameño, dentro de su nobleza, quiere un cambio, pero quiere un cambio de verdad, no de carretas ni de bueyes, sino también de ruta, ¿verdad? Y ahí es donde todos tenemos que aportar nuestra mejor voluntad para poder alcanzar una normativa máxima como lo es una constitución e instituciones que correspondan a los tiempos que decurren. Doctor Miguel Antonio Bernal, le agradezco mucho, le pido por favor que pase un buen fin de semana y igualmente nada, usted. Dios mediante nos hablamos el próximo viernes. Claro que sí, será un placer como siempre y un saludo para usted, su equipo y su respetada audiencia. Gracias, doctor Bernal, hasta luego. Era el doctor Miguel Antonio Bernal, aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Vamos a la pausa, don Diego Hurtado, en La Mañana Ancon 92.1 FM y radioancon.com.